Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gracia. Edifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos ahora a sentarnos. Iniciamos la liturgia de la palabra. El libro del profeta Isaías. He aquí mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se el Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y estimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue condenado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
La respuesta del Salmo es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 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 A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En ti están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de comprendernos de nuestro sufrimiento, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y ha llegado a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había él y sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste.
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y aventó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo... Pilato le respondió: Judío, tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Con Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua se ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él, le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que no encuentro en él ninguna culpa. Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa alguna. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde? Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el... Se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Escribas el rey de los judíos, sino el que ha dicho
soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos hincamos, por favor. Nos ponemos de pie, por favor. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Los soldados le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que el de Jesús, y Pilato. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo,
donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos, queridos hermanos, celebrando el Triduo Pascual, que es el centro, es el corazón de la liturgia cristiana. Ayer jueves, los seguidores de Jesús nos reunimos en torno a esta mesa para celebrar el Jueves Santo. Y ayer ustedes vieron el signo que tuvimos. Un grupo de 12 personas se acercaron al presbiterio. Eso se llama el presbiterio. Se acercaron acá al presbiterio de la parroquia. Empieza a lavar los pies. Signo de lo que fue la vida de Jesús. Si usted quisiera resumir cómo fue la vida de Jesús, en qué consistió, cuál fue la pasión de Jesús, cuál fue la razón de su existencia, qué era lo que motivaba a Jesús de Nazaret, uno cae en la cuenta de que todo gira en torno a la entrega, al servicio. Cuando vamos nosotros a los evangelios, a los sinópticos y al evangelio de Juan, siempre nos vamos a encontrar con un Jesús cercano a las personas. Desde su nacimiento, con el anuncio a los pastores que acuden a la cuna de Belén, al pesebre, ya empezamos a darnos cuenta la relación tan estrecha, tan importante que va a tener Jesús con las personas, con los seres humanos, especialmente con quienes, con los más marginados, con los últimos, con los excluidos, con los que no existen, con los nadie. Las grandes preocupaciones del Señor Jesús a lo largo de su ministerio fue la salud, el hambre y las relaciones humanas. Un Jesús profundamente humano que viene a traernos el rostro amoroso de Dios. Un Dios que estaba encerrado en el templo. Llega Jesús, lo lleva al campo y lo lleva a las familias. Un Dios que no llegaba al enfermo. Jesús hace que el Dios de Israel se haga cercano al enfermo, al pecador, al excluido, al rechazado. Empieza Jesús de Nazaret a hablar de ¿qué? De lo que... Esa fue la gran pasión de Jesús. Por eso Jesús nunca pensó en formar una familia, en buscar una mujer, en tener unos hijos. Él lo pudo haber hecho muy bien. Pero la intención de Jesús de Nazaret era la voluntad de mi papá, hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que el hombre recuperara su ¿qué? Su vida, su dignidad, su libertad.
Por eso Jesús no va a perder el tiempo en discusiones, en tonterías, sino que Jesús toma la decisión de dejar su casa e ir al encuentro de la humanidad que está crucificada. Jesús se encuentra con una humanidad crucificada al dolor, a la miseria, a la enfermedad, a las injusticias, al egoísmo, a la prepotencia, a la anarquía, a la superficialidad, al hedonismo, a la superficialidad, a los bajos intereses. Jesús toma la decisión de acercarse a una humanidad que está crucificada. Empieza a hablar de un Dios que es Padre, un Dios que está con los últimos, un Jesús que propicia el perdón, que sana corazones heridos. Esa fue la vida de Jesús de Nazaret, el campesino de Nazaret de Galilea, el hijo de un par de campesinos que toma la decisión de acercarse a la humanidad. Eso desagrada a la institución religiosa. La institución religiosa no va a aceptar la propuesta del reino de los cielos. Por eso Jesús va a entrar en choque, en conflicto con la institución religiosa, con los fariseos, con los escribas, con los que se habían apoderado de Dios. Para la institución religiosa Jesús se volvió todo un problema. A este hombre hay que acabarlo. Este hombre está hablando lo que no debería hablar. Este hombre está despertando las conciencias, presentando la imagen de Dios que no compagina con la que nosotros estamos presentando. Las autoridades religiosas se llenan de miedo y empiezan a hurgar la forma de acabar con él. Hay que acabar con este problema. Y es cuando aprovechan la oportunidad ¿de qué? Del traidor. Ese traidor que nunca falta. Ese traidor que desconoce realmente quién es Jesús de Nazaret, el que no se ha dejado amar por él. Y llega el momento propicio, en medio de la noche, nos decía el evangelista Juan, en medio de la oscuridad, llega la tropa que viene en nombre del sumo sacerdote, y dice el texto que buscan a Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Y dónde está? Soy yo. Recuerdan el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy. Y dice el texto que ante la revelación de el yo soy, retroceden y caen, tropiezan. Jesús se vuelve una piedra de tropiezo para aquellos que no quieren aceptar la luz. Y era de noche. Y dice el evangelio que llegaron con antorchas. Está reinando en ese momento la oscuridad. Judas entró en la oscuridad. La institución religiosa está llena de oscuridad. Van a buscar,
pero tropiezan ante ella, ante el resplandor de Cristo como la luz. Lo que nos decía el domingo segundo de la Cuaresma, la transfiguración. Lo atrapan, lo llevan ya donde las autoridades religiosas, se inicia un juicio irregular y finalmente la condena a muerte. A este hay que acabarlo porque es una amenaza, porque este hombre puede todo. Es preferible que muera uno que no toda la nación. Termina Jesús en la cruz como un olvidado de Dios. Totalmente está solo Jesús. Está abandonado. Ha sido despojado de todo. Jesús se convierte en uno de esos a los que Él levantó. Jesús se volvió el último de todos. ¿Y por qué? Estaba buscando fama, poder, reconocimiento. Estaba esperando que saliera en las noticias. No busca eso, porque más que la vida, más que su propia vida, la vida del otro. A Jesús no le interesó meterse en la boca del lobo, porque Jesús se mantenía fiel a su misión, a su papá. Por eso no le importó que lo atraparan. Y al final Jesús se va. Jesús se tiene que ir. Pero dejó una huella, dejó una gran enseñanza para la humanidad. Gracias a Jesús de Nazaret, la vida suya y la mía se pueden ¿qué? Renovar y transformar. Gracias a Jesús. Gracias. Y yo podemos recuperar la ¿qué? La esperanza que se ha perdido. Gracias a Jesús, usted y yo podemos recuperar la dignidad como seres humanos. Gracias a Jesús de Nazaret, usted y yo nos podemos reconciliar con el Padre del cielo. A Jesús, el hombre recupera el puesto en la creación. Gracias a Jesús, salimos de la tumba como estuvo Lázaro durante 4 días. Gracias a Jesús, usted y yo podemos ser personas libres. Liberar toda forma de ¿qué? De esclavitud. Gracias a Jesús, usted y yo podemos ser instrumentos de paz, de reconciliación en un mundo amenazado por la guerra, por el conflicto armado. Gracias a Jesús, usted y yo podemos generar un mundo donde lo material es lo más importante. Gracias a Jesús.
me venía a la mente es del grano. Si el grano no cae, ¿en dónde? No cae en la tierra y muere, ¿queda qué? Queda infecundo, no da fruto. El grano desaparece en la tierra. Miren que el relato nos habla de José de Arimatea, que lo bajan, hay un descendimiento porque ya va a empezar el gran sábado y la semilla es sepultada, desaparece. Jesús tiene que desaparecer para empezar a generar frutos. ¿En quién? En cada uno de nosotros. La muerte de Jesús no puede ser porque en nosotros hay frutos. Oiga pues, muchachos, la muerte de Jesús no es un fracaso, porque en nosotros hay frutos, frutos del Espíritu. El texto nos habla de que entrega su Espíritu, Pentecostés. El Pentecostés, la entrega del Espíritu de vida. Gracias a ese Espíritu que Jesús entrega, hay frutos en nosotros. Qué bueno, queridos hermanos, que al celebrar la entrega generosa de Jesús, veíamos cuando Jesús se despoja, se abaja en el texto del lavatorio de los pies, cuando se pone un delantal y empieza a lavarle los pies a sus amigos. Ahí Jesús nos está hablando de lo que es su vida, y la muerte en la cruz me está hablando de esa entrega total, del desgaste. El Señor se desgasta. ¿Qué va a pasar con nosotros? Celebramos la muerte de Jesús, su resurrección, pero Jesús en esta tarde de Viernes Santo, en este año 2022, nos está haciendo una invitación a todos. Necesitamos personas, necesitamos personas que nos ayuden a bajar a Cristo de la cruz. ¿Quién se apunta? Usted, señor, usted es capaz. El lado es de mi muerte, pues bájame de la cruz. Jesús, no entiendo. ¿Cómo que bajar? Sí. Sufrimiento. Lavar los que están quietos
Jesús tener en mi casa crucificado. Más aún, yo lo estaría todos los días que clavando actitudes egoístas a través de mi soberbia, de mi prepotencia, de mis engaños, de mi mentira, de mi violencia. ¿Cuántas veces crucifico yo a mi pareja? El precio. ¿Cuántas veces yo, papá, con mis no lo soporto porque no he podido trabajo, le hago la vida imposible a esa persona, es que me cae mal. Voy a hablar mal de él para que lo echen. Allí lo estoy, ¿qué? Lo estoy crucificando. ¿Cuántas veces crucifico yo a un niño o a un adolescente cuando mi el mundo está crucificado? Crucificado. Situación de discapacidad mental. Estamos llenos de ¿qué? De crucificados. Los migrantes que llegan a estos países a buscar mejores condiciones de vida, las personas de color diferente, el campesino, sabe leer, lo crucifican, el indígena, el afro, el homosexual, lo está dándome. Contempla mejor a los crucificados de carne y hueso que hay por todas partes. Para eso se le una nuestra humanidad, nuestra Juan Carlos Paloma va a pasar esta imagen un instrumento de tortura. Después de que Jesús está en ella,
se convierte en instrumento de salvación, pero la hace Juan Carlos, ustedes van a ponerse de rodillas o van a inclinar un poco la cabeza, y yo los invito para que entre todos tengamos dos actitudes frente a la cruz. Adorar la cruz es abrazar mi realidad, lo que yo soy. Yo soy. No podemos, tenemos nuestra propia cruz, aceptar la cruz de cada uno. El Señor hoy nos a no haya tanto sufrimiento en las personas. Para eso celebramos hoy esta liturgia de la muerte del Señor. Démosle gracias a Jesús en esta tarde de Viernes Santo, porque ustedes, nosotros, en cada una de las de esa fruta. Yo los invito ahora para que nos pongamos todos de pie, queridos amigos. La liturgia de la palabra ya ha finalizado. Vamos ahora a disponernos a hacer la oración universal. En esta tarde de Viernes Santo oramos por toda la humanidad, por todos los crucificados, por todas nuestras necesidades. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una para alabar al poder. Dios todo eterno, la Iglesia extendida por toda la tierra, persevera en que Por nuestro Padre, el asiste para
Dios amor y gobierno que tú mismo progrese todo mes. Oremos también por nuestro obispo Cota, por todos los obispos, presbíteros, por todo el pueblo de Por nuestro Papa, por nuestro obispo Mayrón, para que le des, a través de tu Espíritu lo santifiques y pueda gobernar nuestra iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que, mediante el bautismo, pecados incorporados al Señor, para que Señor ante el bautismo perdone que Señor. por todo Cristo, para siempre. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón,
encuentre en la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida. Seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Hombre, los que en de esta religión, Jesucristo, y la vida eterna a los moribundos. oremos. Misericordia con afligido por todos es tu De huir violencia y a los oremos. Los y nuestras víctimas
signo del amor, el signo de la generosidad. Hoy Viernes Santo nos unimos con todos los cristianos de Tierra Santa, donde nació Jesús, donde creció, se educó, la Tierra Santa donde vieron a aquel hombre que caminaba por las aldeas de la Galilea, de Judea. Hoy nuestra parroquia de San Estanislao se une desde la solidaridad con las iglesias hermanas de Tierra Santa. Esta ofrenda que se recoge en todas las parroquias a nivel mundial es enviado a las comunidades religiosas que cuidan, que están custodiando los lugares santos en Jerusalén y en Judea y en Galilea, todas estas regiones tan significativas para nosotros. Colaborar con los más necesitados, unirnos a ellos, porque allí está la cuna de nuestra fe. Jesús, un judío, María, la Virgen, una mujer judía, los apóstoles, los primeros cristianos son de allí. Por eso, como signo de comunión con estas iglesias hermanas, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.